Una experiencia, una mirada, una historia. Una experiencia. Esto es Experiencias Austral. Un podcast de la Universidad Austral. Experiencias Austral. Ponete cómodo, ajustá los auriculares y viví Experiencias Austral. Te invitamos a escuchar el episodio número 7. Mi nombre es Lorena Vilanova y hoy me acompaña Lara Jovanovic. Ella es alumna de la licenciatura en Ciencia Política y fue una de las 4 alumnas de la Universidad Austral que participaron del programa SEED, que en inglés significa Emprendedores Sociales para el Desarrollo Sostenible. Este programa es impulsado por Gorom Association, a quien agradecemos enormemente por la posibilidad que les brinda a nuestros estudiantes. Tiene como objetivo apoyar a los jóvenes para que puedan crear y aportar soluciones innovadoras destinadas a pequeños emprendedores. Está apuntado a 4 áreas de la actividad económica de Japón. Conoce a quienes forman parte de la comunidad austral. Bienvenida, Lara, ¿cómo estás? Hola, Lorena, muy bien. Estoy muy feliz de poder estar acá y compartir mi experiencia. Genial. Bueno, empezamos. Y lo primero que quería preguntarte era, ¿qué te motivó a participar del programa SEED? Bueno, me motivaron varias cosas. Ya en 2022 tuve un profesor fanático de Japón que me invitó a participar de un curso con la Universidad de Meiji, donde Goro, el líder de Gorom Association, era profesor. Y en esta oportunidad aprendimos sobre los SDGs, son los Sustainable Development Goals de la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y ya en ese momento tuve en contacto con alumnos japoneses y me divertía mucho la idea de conocer esta cultura completamente diferente. Y por el otro lado, el hecho de que a mí personalmente me gustan mucho las series japonesas. Entonces todo lo que tenía que ver con esta nueva cultura me llamaba la atención. Y contanos en qué consistió el programa, cómo trabajaron, las diferentes etapas. Bueno, en una primera instancia nos invitaron a participar, me anoté y al poco tiempo me aceptaron, que esto fue en junio más o menos. Para julio ya empezamos a tener clases, en las primeras clases estábamos todos juntos y nos explicaron un poco sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable, de los diferentes proyectos que existían. Nos hicieron también un formulario donde teníamos que elegir, o sea, ordenar por prioridades, entre los diferentes proyectos que existían. Era el vino, el sake, las joyas y los textiles, todas industrias japonesas. Y entre estas clases, elegir líder, nos asignaron grupos, y después pasamos a una etapa de investigación sobre, la industria que nos había tocado. En mi caso fue la del vino. Entonces hicimos toda una investigación sobre el consumo de vino en Argentina, sobre las diferencias agregadas que tenía el vino japonés en el mercado latinoamericano. Todo esto analizándolo desde el punto de vista desde Brasil, Colombia y Argentina, que son de donde provenían los otros alumnos de mi equipo. Justo eso te iba a consultar. En total, ¿qué cantidad de alumnos eran inscritos en este programa? En total éramos 24, había 4 grupos de 6, eran 2 alumnos por país de diferentes universidades, salvo en el caso de Japón y Argentina. Habían 2 universidades de Colombia, 2 universidades de Brasil, la Universidad de Argentina y la Universidad de Japón. Entonces tenías 2 alumnos colombianos, 2 alumnos brasileros, 1 argentino y 1 japonés por cada equipo. De la Universidad Austral también participó Francisco Campillay del Huerto, Anaí Suki y Manuel Arful. Así es. Perfecto. Sí, y estábamos todos en diferentes equipos, así que no tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en ese aspecto. Bien, ¿y tu equipo estaba formado por cuántos integrantes? Éramos en total 6. Ahora contame sobre el proyecto que analizaron, que estudiaron, sobre el que trabajaron. Nos tocó la industria del vino. Estuvimos trabajando con un productor local de Japón, que es de Yamanashi. Yamanashi es, por decirlo, es como una provincia argentina. Vamos a hacer ese ejemplo. Y en particular es lo más parecido a un Mendoza que tienen ellos. Entonces ahí bien está el famoso Monte Fuji, que son como las montañas acá. No es muy grande la industria del vino en Japón, no es algo que se consume tanto. La prioridad es el sake o el soju, que son cosas más normales. Por lo cual la industria del vino está en desarrollo, vamos a decirlo así. Y particularmente la empresa con la que trabajamos, este productor, se podría considerar que era algo parecido a una pyme un poco más grande por el hecho de, la industria del vino no es muy grande, pero ya estaba acostumbrado a comerciar con otros países. Entonces,
Nuestro primer contacto con esta empresa, lo que nos dijeron es, bueno, tenemos el objetivo para su proyecto, que es lo que ustedes tienen que investigar y después traer una propuesta hacia nosotros sobre cómo podemos aproximar el mercado latinoamericano. En base a esta premisa, nosotros hicimos investigaciones sobre cómo era el mercado brasilero, el colombiano y el argentino como diferentes mercados, que son, bueno, justamente son muy diferentes, para después, después de esta investigación, presentamos el proyecto final sobre cómo podían ellos traer el vino hacia este mercado. Y hablemos de tu experiencia en lo que fue el viaje, digamos. ¿Qué significó para vos tanto el intercambio con personas de otros países como encontrarte en el viaje a Japón con una cultura tan distinta a la nuestra? Bueno, a mí, yo personalmente, estudiando ciencia política y además ahora justamente estoy haciendo una doble titulación en Relaciones Internacionales, mucho inspirado por este viaje. Qué bueno. Sí, qué bueno. Totalmente. Estoy muy contenta. La verdad que te da mucha perspectiva. Te da mucha perspectiva no solamente sobre lo que es Argentina, sino sobre las capacidades de uno mismo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con argentinos, a ver la economía argentina, la sociedad argentina. Estamos mucho en este marco argentino. Y al conocer no solamente cómo trabajan otros latinoamericanos, sino también tener este choque cultural con Japón, que literalmente está del otro lado del mundo, 12 horas de diferencia, te da muchísima perspectiva sobre nuestras ventajas y nuestras desventajas a la hora de actuar, pero también ver cómo pensamos nosotros, que a mí eso me impactó muchísimo, porque al hablar con brasileros y colombianos en el momento de hacer el proyecto de vinos, más siendo los vinos, que es algo argentino, ¿no? Claro, o sea, que entendemos. Claro, a mí personalmente me encanta. Mi familia tiene una cultura mucho de vino, entonces siempre me gustó y siempre supe mucho al respecto. Es cómo nos aproximamos también nosotros como argentinos hacia los diferentes temas. Lo hacemos más pasional, en general todo para nosotros es más pasional, tenemos mucha presencia en diferencia a los brasileros o a los colombianos que lo piensan más o son, no quiero decir más lentos, porque es como que son más precavidos en un montón de cosas. Nosotros tenemos muchas opiniones fuertes, entonces eso impactaba en el mercado. Nuestro mercado era muy drástico en eso, o tenías los consumidores que sabían mucho y tomaban mucho vino, o los que no sabían nada y no tomaban nada, o sea, no tenías un punto en el medio. En Brasil y en Colombia totalmente diferentes, o sea, incluso lo veías en el paladar argentino, que es mucho más fuerte, mucho más brusco, con mucho más cuerpo, y por ejemplo el brasilero tenía como que mucho más dulce el paladar, incluso los veías en esas cosas. Y con Japón el choque cultural fue más impresionante todavía. Imagino que totalmente. Sí, porque es algo muy distinto. Es otro mundo en todo, o sea, tuvimos que aprender nosotros a hacer reverencias para saludar. Cuando llegamos a Japón nos hicieron como una iniciación, o sea, una clase sobre choque cultural, básicamente. Bien. Que te decían, cuando estás en la calle, no comas mientras caminas, porque es de mala educación, lo pueden recibir como un medio ofensivo que estés comiendo en la calle. Nos enseñaron a comer con palitos, nos enseñaron a hacer reverencias. Nos enseñaron muchísimas cosas que son totalmente valores muy profundos en Japón, como por ejemplo, si el semáforo para el cruce peatonal está en rojo, tenés que esperar, aunque no haya ningún auto. Está en rojo. Está en rojo, no cruces. Okay. Todo muy diferente, incluso a mí algo personal que me quedó muy impactado, muy presente, no tienen veredas casi en las calles. No hay vereda, no hay lugar para caminar diferente al cemento. Es cemento en toda la calle y hay una línea blanca marcando por dónde va el peatón. Son cosas totalmente diferentes que me quedaron muy presentes en esto que te digo de tener perspectiva, de que todas las cosas que nosotros vemos como argentinos, como latinoamericanos, como occidentales, hay millones de oportunidades y millones de opciones de ver lo diferente, que eso a mí me quedó totalmente presente. Esto es Experiencias Austral, un podcast de la Universidad Austral. Me gustaría que nos aclares cuando comenzó el proceso, ¿no? de las diferentes etapas. Más o menos hablamos de que había sido a mitad del año pasado. Sí. Hubo toda una etapa virtual y después el viaje. Contame, ¿cuánto duró esa primera etapa y cuánto duró el viaje? La primera etapa era desde julio hasta noviembre.
fines de noviembre, o sea, la semana antes de viajar tuvimos un encuentro. Todas estas eran virtuales, claramente, sí. No quedaba mucha opción. Justo los teníamos los viernes a la noche y teníamos como un grupo de apoyo entre los argentinos de, es viernes a la noche, pero acuérdense que nos vamos a Japón. Claro, bien. Y después la presentación del programa, el Seed Program, la presentación final, incluía 2 semanas en Japón. Una semana trabajando con los productores, la primera semana en Yamanashi completamente. Al final de esta semana una presentación formal que incluso salió en los medios nacionales de Japón. Salimos en el canal más visto de Japón. Lindo, qué buena experiencia. Sí, totalmente. Y al terminar esta semana pasamos a una semana en Tokio. En Tokio está todo lo importante. Fuimos a organismos internacionales, el BID, el JICA, empresas consultoras que tienen acción en Latinoamérica también. O sea, había como que una visita para cada profesión, para cada interés. ¿Qué expectativas tenías antes del viaje? Todas. Todas. Me imaginaba que iba a ser lo mejor del mundo. Era como que mi fin de año, justo fue un año donde había rendido todos mis finales antes de ir, entonces estaba totalmente emocionada por Japón. Persona que me decía, suerte en Japón. Entonces estaba con todas las expectativas. Un poco de miedo también por el hecho de que es del otro lado del mundo, no tenemos el mismo idioma, es realmente otro abecedario, otras costumbres. Entonces eso me da un poco de shock. También por el hecho de que yo aproveché y me quedé un tiempo más. Entonces iba a estar un tiempo sola. Pero cumplió y excedió todas las expectativas que tenía en todo aspecto. La verdad que me quedé sin palabras cuando llegué allá. Qué bueno, qué lindo escucharte. ¿Y cuál es el balance, mirando ahora hacia atrás la experiencia? Me gustaría que nos cuentes qué es lo que sentís que te aportó principalmente haber participado en este programa. Yo creo que, ya lo dije, pero me quedó muy presente, perspectiva. Perspectiva no solamente en mi carrera profesional, como te digo, decidí hacer una segunda titulación en base a este viaje porque dije, quiero abrir las alas, ¿no? Perspectiva en ese aspecto, también mucho conocimiento personal, desde cómo me aproximo hacia el trabajo, cómo me aproximo hacia otras personas, conocimiento sobre cuáles son mis capacidades también, ¿no? Porque jamás me hubiera ocurrido estar hablando con el ministro de Relaciones Exteriores de Japón. Historia curiosa, nos sirvieron sake los ministros de Japón, nos sirvieron un montón de sake, nos recibieron con vino, entonces jamás se me hubiera cruzado por la cabeza que iba a estar compartiendo sake con el ministro de Japón. En ese momento tratabas de aislarte, ¿viste? Cuando uno se transporta y ve la escena y dice, yo estoy ahí, ¿no? Sí, totalmente. E incluso con mis compañeros, o sea, volvíamos de la visita y decíamos, acabamos de estar tomando sake en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Nada, te choquea porque además algo muy importante que aprendí, que me parece importantísimo, es el poder del networking. Esto de hacer conexiones. ¿Por qué? Porque antes de irnos, y esto es muy normal en Japón, que es una práctica que yo dije quiero sumar acá, nos hicieron tarjetas de presentación. Y es muy normal, bueno, el austral no las hizo en este caso, pero es muy normal. Todos en Japón tienen sus kits de tarjetas de presentación. Entonces vos conoces a alguien, le haces una reverencia claramente y le das tu tarjeta de presentación y ellos te dan la suya. Claro. Y así puedes generar contacto para el futuro. Entonces yo en estos momentos tengo 50 tarjetas de presentación, entre los cuales está el vicepresidente de Yamanashi, el ministro de Relaciones Exteriores y el embajador de Argentina en Japón. O sea, como para que veas eso que jamás me hubiera ocurrido, claro, que es una oportunidad enorme para mí, personalmente, de relaciones internacionales, ¿no? El poder tener este contacto. Qué bueno, qué lindo escucharte. Y ahora me gustaría que me cuentes si sentiste que contabas con alguna fortaleza diferencial respecto a otros alumnos que participaron de otras universidades por el hecho de ser un alumno austral. Sí, o sea, es difícil explicarlo porque no es que es tangible la diferencia. Es algo más profundo desde el aspecto de que teníamos más presencia. Siento que los alumnos austral teníamos como que más confianza en el aspecto de presentarnos, de ir más directamente a aprovechar esa oportunidad, ¿no? Que es muy importante en este tipo de circunstancias. Porque es ese momento y son esos minutos, ese tiempo que estás ahí y es que
exprimir, ¿no? Total. El momento. Sí. Siento que nos prepararon mucho de la universidad de decir, vayan y aprovechen, que creo que eso es muy importante, ¿no? El ver la presa y atacar, ¿no? Verlo desde ese punto de vista, se te abrió una ventana, búscala, que nos motivó mucho en la universidad a hacer eso y lo podías ver en general en todos los alumnos. Ahora me gustaría que te imagines que en este momento tenés enfrente tuyo muchos alumnos de nuestra universidad. ¿Por qué les recomendarías que se inscriban en el programa SID? ¿Qué les dirías, Lara? Yo les diría que no lo duden, que se anoten, que es una oportunidad única. Persona que le digo de Japón, persona que me dice, jamás se me hubiera ocurrido ir a Japón. Es que jamás se nos ocurre. Y tendría que ocurrírsenos más seguido, porque es una cultura que está siglos más adelante que nosotros, que tiene siglos más que nosotros. Es una sociedad milenaria, literalmente. Y tenemos muchísimo para aprender y es una gran oportunidad de no solo ir como turista, sino que ir como profesional, ir como alumno, ir a educarte, capacitarte y además divertirte, porque yo me re divertí con los otros alumnos, estábamos todos muy emocionados, o sea, es como, no es solo un viaje de estudios, es un viaje de crecimiento y transformación personal. ¿Sentís que sos otra persona después del viaje? Sí, incluso mis amigos me lo dicen. Cuando estaba en el viaje subía fotos y me decían todos, se nota que estás feliz. Yo sí, se nota que estaba feliz porque incluso ahora me acuerdo de Japón y me pongo feliz. Es una dinámica muy fortalecedora, ¿no? Como pensar en quién era yo en el SID Program es pensar en quién quiero ser yo en mi futuro, ¿no? Una persona con presencia, que aprovecha todas las oportunidades, que se cree capaz de poder relacionarse con todas estas personas importantes y decir yo puedo, ¿no? Como que eso es algo que me dio mucho este viaje y por eso se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, el estar en Japón y decir, mirá dónde estoy, te genera mucho, ¿no? Creces muchísimo. Bueno, llegamos a la pregunta final y bueno, teniendo en cuenta todo lo que viviste y lo que nos contaste como estudiante de la universidad, ya sea tanto en el programa y tu paso por la universidad, que me comentaste que este es tu último año. Sí, así es. Me gustaría que nos digas qué es para vos una experiencia austral. Una experiencia austral es, como dije, crecimiento y fortalecimiento personal. Creo que las experiencias australes no son simplemente el aprender a sumar o habilidades duras. Son también habilidades blandas, que no niego que también aprendí mucho de habilidades duras, sino que son experiencias que te dan formación desde lo académico hasta lo personal, que te dan poder de ser mejor, de saber mejor cómo dirigirte, de saber mejor cómo actuar. Y creo que eso es una experiencia austral. He participado justamente en un montón de experiencias austral, ya sea cursos, capacitaciones, actividades. Y creo que en general lo que comparten es justamente el querer que sea más que solo ganar una habilidad dura. Creo que eso es muy importante. Y más en el futuro que se nos presenta, ¿no? Como las capacidades duras te superan ChatGPT, o sea, mañana ya no es importante lo que aprendiste ayer. Pero hay algo que no puede cambiar la tecnología, que es eso que es importante que brindan estas experiencias, ¿no? El pensar por uno mismo, pensar más, pensar mejor, sentir más. Siento que generan mucha empatía este tipo de experiencias y personalmente estoy completamente agradecida, ¿no? Bueno, Lara, muchas gracias por haber estado en Experiencias Austral. Un placer. Gracias. Hasta acá, escuchamos una nueva historia de transformación. Experiencias Austral. Experiencias Austral. Una mirada, una experiencia. Experiencias Austral. El podcast producido por la Dirección de Comunicación de la Universidad Austral, con la conducción de Lorena Vilanova. Si te gustó, compartila. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ningún episodio.